Hola amigas y amigos de Crítica Sin Censura, una producción de Fernández Castañeda y RB para Sentido Común. Muy buenas noches, ya es fin de semana y el cuerpo lo sabe, la mente también. Y antes de que se me desparramen por ahí para ir a divertirse, les tengo un temón que ya ha sido tocado, que ya bastante se ha discutido al respecto, pero nunca se ha determinado o se han propuesto presentarles a ustedes, que lo merecen todo, porque sin ustedes nada somos como medio de comunicación. Pues nos dimos a la tarea aquí en Fernández Castañeda y RB en presentarles de una manera muy didáctica, de la mejor forma, una forma sencilla de que ustedes puedan realmente discernir el problema que hay en esto de que si se construye o no se construye el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México ahí en Texcoco, o el de Santa Lucía, como tiene ya definido hacerlo Andrés Manuel López Obrador. ¿Quiénes tienen la razón? ¿Los que defienden el Naim o los que defienden Santa Lucía? Aquí esta explicación es para todo nivel. Lo que hace falta es de que a quienes nos complacen, nos honran con estarnos viendo, conseguirnos, pues se lleven el plus de la preferencia hacia nosotros con una explicación a la medida, entendible, porque meten dudas. Hay bots que trabajan en uno y en otro sentido, pero la verdad aquí en exclusiva para ustedes, soportada por estudios reales y no por dichos, creencias o por liderazgos, o tampoco por inducciones por medios masivos de comunicación. El tema de hoy es el aeropuerto de Texcoco, crimen ecológico, humano y económico. Sí, amigas y amigos, no se dejen engañar. El no estar presente en la memoria histórica hace que nos manipulen. Pero quiero decirles primero que este proyecto, la solución para desahogar ya los problemas del actual, del desde siempre Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues había que encontrarle una salida, había que encontrarle un aeropuerto, una zona donde construir un aeropuerto para poder satisfacer la demanda que se tenía proyectada hacia estos años y los próximos. Y fue precisamente quien escogió esa zona federal de ya casi, ya extinto lago de Texcoco, pues nada menos que el distinguidísimo Fox, ¿sí? Fue Fox quien escogió el lugar, y vaya que había que tener, como están demandando, bueno, pues los planes, los estudios, las confirmaciones, los avales de especialistas en la materia. Y resulta, amigas y amigos, que todavía hay atrás de esto algo muy importante, que era el lago de Texcoco, ¿sí? Pues precisamente en esto que es la cuenca de México es donde convergen nueve ríos, los cuales se traen todas las inmundicias de la capital y de la zona periférica, y se supone que se estaban haciendo proyectos que sanearían estas aguas y se convertirían en algo que se pudiera utilizar para otros fines, como es rescate ecológico, como es siembras, como es desarrollar este vasto vaso extinto, este lago. Pero en ese entonces, ya desde el siglo pasado, escúchenme bien, siglo pasado, un genio de la UNAM, mis respetos para él, el ingeniero Nabor Carrillo Flores, ya había dado la solución
Y parte de la explicación, y para que ustedes vayan entendiendo con manzanitas, peritas, con palitos y bolitas, les vamos a presentar, basado en el estudio de Nabor Carrillo Flores, primero este video. Atiéndalo, por favor. Antiguamente, el Valle de México se encontraba formado por una serie de grandes lagos. A partir de la llegada de los españoles, los lagos se han ido desecando para construir la ciudad encima de ellos, y hoy día ya solo queda un pequeño remanente al noreste de la ciudad que sirve de vaso regulador. Esto es, se inunda en temporada de lluvias y permanece seco la mayor parte del año. ¿Cuál es el problema que ocasionaría construir ahí el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México? La Ciudad de México se encuentra sobre un lecho lacustre. El peso de la ciudad lo soporta el acuífero debajo de la tierra, pero debido a la cantidad de personas que somos, extraemos el doble de agua de lo que se infiltra. El problema de la sobreexplotación es que al secarlo se genera un vacío que provoca hundimientos y fracturas. Quizá no lo sabías, pero en la Ciudad de México llueve 3 veces más de lo que se consume. Sin embargo, como la ciudad es ahora una gran plancha de concreto y el agua no tiene por dónde infiltrarse ni se capta, nos inundamos. Resulta que todo esto lo demostró el ingeniero Nabor Carrillo, para lo cual construyó el lago artificial que lleva su nombre. Originalmente, la idea era restaurar toda la zona de Texcoco, para lo cual se elaboró el Plan Lago de Texcoco. Sin embargo, nuestros gobiernos han decidido atacar el problema de otra manera, construyendo grandes sistemas de drenaje para sacar toda el agua de la ciudad. Cuando se sobresaturan los drenajes, se manda el excedente de agua al vaso regulador de Texcoco. Como resultado, somos una de las 10 ciudades con mayor riesgo de quedarse sin agua en el mundo. El nuevo aeropuerto se está construyendo justo en esta zona. El lago Nabor Carrillo es uno de los principales receptores de aves migratorias del centro del país. Este lago tiene una superficie de 1000 hectáreas. En comparación, las 3 secciones del bosque de Chapultepec juntas suman una superficie de 680 hectáreas. Según estándares internacionales de seguridad aeronáutica, el nuevo aeropuerto se encuentra demasiado cerca. Para modificar esto, el proyecto está desecando el lago con el fin de volverlo laguna de regulación. Como consecuencia, todas estas aves morirán. Aunado a esto, el proyecto contempla la construcción de una aerotrópolis, 3 millones de metros cuadrados de zona urbanizable. Esto es equivalente a 750 campos de fútbol. Esto podría generar un aumento poblacional en la zona de hasta 6 millones de personas. Los análisis de impacto ambiental muestran que la construcción de este aeropuerto afectará severamente el suministro de agua de toda la ciudad. ¿Te imaginas tu ciudad sin agua? En una ciudad donde sufrimos de problemas de agua a diario, deberíamos de estar buscando soluciones y no proyectos que empeoren esta situación. Bien, ahí tienen una explicación muy sencilla qué es lo que está pasando, qué hay detrás de esto, que es el Gran Botín, que es la cuenca de México, ahí el lago de Texcoco. Todos los proyectos que se tenían para saneamiento de agua y reaprovechamiento fueron cancelados así como lo oyen. Poco les importó, primero a Fox, después a Calderón y por último a Enrique Peña Nieto, que es quien en 2014 presenta este proyecto y que lo habían calculado, fíjense bien, el costo inicial que se tenía registrado es de 169,000 millones de pesos y ya para el 2017 se había incrementado muchísimo. Primero se tardaron en construir, ¿sí?, en avanzar en esta magna obra, que no iba a ser el primero, no es cierto lo que dicen ahí que el primer aeropuerto, iba a ser el segundo en cuanto a capacidad, un manejo de 70 millones, ¿sí?, de pasajeros. Eso es lo que significaba el de segundo lugar, no primer lugar. Ahora, ¿por qué decimos que un crimen? Bueno, porque desde hace muchísimos años he estado
manejando y no le ha importado a estos expresidentes, a estos exgobernantes, el estar invadiendo las zonas de estos ríos, de estos nuevos confluyentes, estos 9 confluyentes en el lago de Texcoco, que son los que arrastran la inmundicia. De hecho, hace poco alguien comentaba de que, bueno, lo que queda ahí de lo de la presa Nabor Carrillo, pues ya tiene una gran cantidad de materia fecal, por lo cual, materia fecal, y no hablo de Felipe Calderón, aunque pues podría ser igual, uno igual al otro. Pues las aves obviamente ya no están llegando como llegaban anteriormente, se van a intoxicar, lo saben, se mueren. Entonces están yendo un poco más allá. ¿Qué es más allá? Pues más lejos, ¿sí? Están buscando otros lugares más pequeños, ¿sí? Que tengan agua y donde no corran peligro. Primero, crimen porque le dan en la madre totalmente a lo que es el ambiente y el sustento ecológico de esa área. Se dice, y hay todavía la controversia, no obstante que desde por ahí del 2015, 2017, ya no solamente basados en lo que el ingeniero Nabor Carrillo había diagnosticado, sino que la misma alma mater, gran institución educativa de México, un orgullo a nivel internacional, habían diagnosticado de que no era posible, no se debería de utilizar ese suelo que se hunde, ¿sí? Que se hunde hasta 50 centímetros, de entre 15, 20, 30 hundimientos, y en diferentes zonas de ese mismo lugar, bueno, pues se encuentran partes que son material volcánico y en otros arcilla. Es muy diversa, ¿sí? La acumulación de materiales que hay debajo. Aparte, obviamente, del agua, es por donde pasa el agua, donde han canalizado por medio de túneles de acero y de otros materiales a estos 9 ríos. Bien, vamos con el segundo video para que usted entienda todavía mejor y vayamos avanzando y se convenza de que esto realmente era un gran fraude y únicamente para satisfacer la ansiedad de poder y más riqueza de muchos millonarios, exfuncionarios, empresarios, entre ellos los que están interponiendo los amparos, y la propia ICA, constructora, una de las principales constructoras que, ¿qué creen? Pues ahí están, le condonaron 5,000 y tantos millones de pesos la ICA, y ellos estaban construyendo. O sea, aparte de que el pueblo estaba pagando todavía, vienen y le condonan para que cumpla con la obra, con el capricho, porque el que se iba a magnificar con esta obra iba a ser Peña Nieto. Vamos al video, por favor. ¿Sabes qué es el NAICM? El nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es una de las mega obras emblemáticas del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Este proyecto ha sido sumamente cuestionado por legisladores de oposición, miembros de la sociedad civil y expertos en temas ambientales. El día de hoy nos encontramos en una disyuntiva. ¿El siguiente gobierno debe continuar la obra o no? Veamos los pros y los contras. Número 1. Inundaciones. El lugar elegido para su construcción no es apto según estudios de la propia Conagua. Los terrenos del ex lago de Texcoco tienen la función de absorber grandes volúmenes de agua y con ello regular inundaciones y hundimientos del suelo. Es decir, los terrenos en los que se pretende construir el NAICM captan agua y la llevan hasta los mantos acuíferos, evitando que zonas aledañas se inunden o se hundan.
Número 2. Daño irreparable a especies de aves protegidas. El lago Nabor Carrillo, contiguo al lugar de construcción del NAICM, es un refugio de aves migratorias. De construirse este proyecto, no solo se verían afectadas especies protegidas, sino que también se corre el riesgo de que estas aves choquen con los aviones, pues muchas de las especies que lo habitan, tanto temporal como de manera permanente, son consideradas peligrosas para la aeronavegación. Número 3. Destrucción de infraestructura contra desastres. En el año 2007, la Comisión Nacional del Agua, junto con el gobierno del entonces Distrito Federal, construyeron un vaso regulador conocido como la Casa Colorada. Este proyecto de 1.600 millones de pesos garantiza que la Ciudad de México no sufra inundaciones por las grandes precipitaciones. El NAICM busca destruir este proyecto para proteger a la CDMX de inundaciones, situación que, según expertos, será catastrófica para la ciudad y los alrededores del nuevo aeropuerto. Número 4. Hundimientos. El estudio de la Conagua, mencionado anteriormente, fue entregado por el gobierno saliente de Felipe Calderón al entrante de Peña Nieto. Este estudio llevó al expresidente a cancelar cualquier construcción en el terreno del hoy proyecto, ya que los geólogos señalan que si se coloca 1 kilo de peso en los terrenos del exlago, este se hundirá de 20 a 40 centímetros anuales debido a las condiciones fangosas del suelo. Esto pondría en riesgo tanto la integridad estructural del NAICM como la de la infraestructura de la CDMX. Número 5. Altos costos de construcción. Construir sobre terrenos fangosos como lo son los del exlago de Texcoco es mucho más costoso que construir en terrenos normales. Número 6. Corrupción y opacidad. Tras la cancelación del tren de alta velocidad México-Querétaro por los escándalos de corrupción de la Casa Blanca y la Casa de Malinalco, el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, blindó la construcción del NAICM. El blindaje del proyecto consistió en hacerlo totalmente opaco, es decir, en evitar que la oposición instalara en el Senado de la República una comisión especial de seguimiento a la construcción del NAICM y que pusiera la lupa en la inviabilidad del proyecto. Se sabe sobre los documentos básicos de licitación del NAICM, pero como señala Mariana Campos de la organización México Evalúa, no sabemos nada en absoluto sobre el avance físico y financiero del proyecto. Por ley, estos informes deben de existir. Sin embargo, el NAICM no los presenta por razones desconocidas. El extitular de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo, señaló que la intención del gobierno de Enrique Peña Nieto de construir este proyecto a toda costa atiende a grandes intereses inmobiliarios que, silenciosamente, han ido comprando terrenos aledaños al NAICM, mismos que aumentarán su precio una vez terminado el proyecto. Otro caso sonado de corrupción es el regalo que hizo el gobierno federal a Antorcha Campesina, el cual consistió en que el gobierno federal, a través de una desincorporación, regaló al municipio de Chimalhuacán 200 hectáreas de la zona conocida como El Moño o Los Tlateles, la cual es una zona de vital importancia para el NAICM. En estos terrenos se debieron construir lagunas reguladoras de inundaciones, pero en lugar de ello se donaron para construir zonas deportivas, comerciales e incluso habitacionales. Cabe señalar que por su ubicación, la plusvalía de los terrenos se calcula en miles de millones de pesos. Y el último escándalo de corrupción. Este mes se dio a conocer que a través de Pensioniste se inyectó dinero a la empresa ICA, la cual hace poco se fue a concurso mercantil por insolvencia, lo que antes jurídicamente se conocía como irse a la quiebra. Fondea con recursos de los trabajadores del Estado en manos del gobierno. ICA participa en una licitación para realizar obras en el aeropuerto. La inversión por parte de Pensioniste fue de más de 400 millones de pesos. En días pasados, senadores del PAN denunciaron que el gobierno está haciendo todo lo posible para que ICA gane la licitación, incluso sacar de la jugada a Elecnor, empresa cuya propuesta está 600 millones más barata que la de ICA. La propuesta de ICA podría ascender a 4.330 millones de pesos, mientras que la de Elecnor, empresa reconocida internacionalmente, está en 3.716 millones de pesos. Gracias a la opacidad del gobierno y a sus artimañas para sacar competidores y beneficiar a sus cuates, aún no sabemos los porqués de esta decisión que sin duda daña el bolsillo de todos los mexicanos. La cancelación del NAICM tendría un costo de 120.000 millones de pesos, afirmó el director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Federico Patiño. Esto sumado a los más de 70.000 millones de pesos que se espera se habrán gastado para diciembre de este año. En total, se calcula que la cancelación costaría casi 200.000 millones de pesos. Desde hace más de una década resulta necesaria la ampliación de la infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México. Es una realidad.
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no se da abasto. Un megaproyecto aeroportuario implica no solo un gasto excesivo de recursos, sino también la recentralización de los proyectos de infraestructura a una ciudad que se encuentra casi al colapso, la Ciudad de México. Originalmente la idea era dejar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para recibir vuelos provenientes del extranjero, mientras que los aeropuertos aledaños a la capital serían utilizados para vuelos domésticos. Fue por esta razón que se invirtió un gran capital al aeropuerto de Toluca, el cual, como muchos otros, colapsará si se construye un mega aeropuerto. No se trata de cancelar el NAICM y hacer propuestas al vapor de un proyecto necesario para el país. Se trata de tomar una decisión basándose en la opinión de expertos de la sociedad civil y académicos. Tampoco se trata de continuar con el proyecto nada más porque unos empresarios temen por sus inversiones. Se trata del interés general, de qué es lo mejor para todos y de qué es lo mejor para México. Estamos ante una disyuntiva donde, sea cual sea la decisión, perderemos. Ya sea porque perderemos miles de millones de pesos o porque causaremos daños irreparables a la ciudad y al ambiente. La decisión que se tome se debe hacer tras un verdadero análisis de la situación. Ya vieron ahí, por ejemplo, la participación de ICA, estos a los que les perdonaron 5,000 y tantos millones de pesos. Ven ustedes los estragos, el daño, que no les interesaron, ¿sí? Todas las vidas humanas. No les interesa el bienestar de lo que es hoy la Ciudad de México, la periferia, el valle, ¿sí? Nada, ni siquiera los otros estados que también se ven afectados. Prefirieron hacer un aeropuerto a nivel, el segundo a nivel mundial, pero sacrificando el futuro hidrológico, ¿sí? Y ecológico de los mexicanos que habitan las periferias. Así es, y vaya que somos ciento y tantos millones, más de 120 millones de mexicanos concentrados en esa zona, ¿sí? Así que, amigas y amigos, esto es parte de lo que no les explican. Les damos las gracias a quienes hicieron estos videos, quienes producieron estos videos de manera tan explícita, tan sencilla. Ahí están los créditos. Y este aeropuerto, ahí tienen las fotografías, por ejemplo, de cómo se ha estado inundando ahora que ha llovido. No se puede, no se debe construir ahí. Estuvo mal, definieron mal, aunque lograron la autorización y la participación pagada, obviamente, de estos que califican a nivel internacional este tipo de obras. Pero es muy simple. ¿Acaso los científicos, ¿sí?, los expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México son unos peleles? O sea, no tomaron en cuenta. Fox, Calderón y el propio Peña desestimaron que, por ejemplo, ya en el 2015, y les doy el dato exacto, fue precisamente que se reunieron muchos expertos de la UNAM y se preguntaban ante el anuncio de que se iba a construir este aeropuerto en esa zona, se preguntaban si acaso no sería mejor construir el aeropuerto en otro lugar y aprovechar ese terreno para mitigar problemas que ya les he mencionado y que están ahí de energía, generar energía, gestión hidráulica, resolver el problema de hidráulica, ¿sí?, y de calidad del aire de la megalópolis en la región central del país. ¿Sabían que esa zona es salitrosa? De que hay torbellinos y eso también ayuda a la contaminación que hay en la Ciudad de México. Bueno, no lo digo yo, no se los estoy contando yo. Les voy a leer para abundar en el tema. Aarón Yasilevich Diamant, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, junto con Cristina Sieve y Elizabeth Chávez del Instituto de Geología, llevaron a cabo una investigación científica. El resultado fue que Texcoco tiene un problema de suelos erosivos. Ya se los han venido diciendo en estos, y lo han ido viendo en estos videos. Salinidad y hundimientos haciendo
esta zona especialmente hostil para la construcción civil. Además, la desecación casi total del lago, estos terrenos con suelos salinos sódicos, carecen de una cobertura vegetal en una gran porción de su superficie, se le habían acabado, daños a la ecología. Lo anterior propicia la erosión eólica y la consiguiente emisión de partículas a la atmósfera en detrimento de la calidad del aire, que es lo que llega también en buena parte ahí al Valle de México, al Estado de México y a la Ciudad de México. Por ello, la decisión sobre el aprovechamiento de esta gran superficie requiere de un ejercicio de planeación urbana, pero lo que planearon urbanamente es crecer económicamente estos millonarios que están coludidos ahí. Claro, el principal Slim, que ahora, bueno, pues ya se alió aparentemente con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Pero sépase usted de que en 2014 estaba concebido este proyecto con un costo de 169 mil millones de pesos. Pero para el 2016, 2017 ya se había incrementado hasta que dieron a conocer la cifra en el 2018, el año anterior, de que costó o que iba a costar 285 mil millones de pesos, un sobreprecio del 70%, por eso se tardaron en hacerlo para irle aumentando, ¿sí?, las cantidades mientras iban proyectando esas urbe VIP, ¿sí?, con esas construcciones nada más para gente VIP, que cuestan ya millones de pesos y que, ¿se acuerdan ustedes de allá de aquella masacre de los pobladores de esa zona, de cuando los despojaron, de Atenco, San Salvador Atenco? ¿Sí? Bueno, pues los convirtieron, centavos que pagaron, los convirtieron en posibles miles de millones de pesos. Por eso era tan importante que siguiera este proyecto, pero nada más para quienes estaban involucrados. Ese es precisamente el objetivo que se está ahora desmoronando. ¿Por qué? Porque no se va a construir ya, y es con esto una buena decisión de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador le da la razón y acepta, respeta lo que han presentado como conclusión los científicos y los expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero más aún, todavía recientemente, y fue en la que se basó para aparecer en esa mañanera, ¿sí?, para mencionar de que no se podía construir porque se estaba hundiendo hasta 50 centímetros. O sea, ¿cómo puede ser posible? Y supuestamente se contrató y ganó un gran arquitecto, ¿sí?, súper galardonado, es inglés, pero del cual les voy a dar a conocer, gracias al trabajo de otro colega, que aquí les vamos a presentar y es todo el mérito de él, los errores que ha cometido este galardonado arquitecto que tenía a su cargo la construcción de este gran aeropuerto internacional. Corre video. El proyecto ganador, señor presidente, por unanimidad elegido ayer a las 9:50 de la mañana como el proyecto ganador, proyecto arquitectónico ganador, señor. Texcoco, una obra que nos lleva al futuro de la mano del arquitecto británico Sir Norman Foster. Pero veamos el lado oscuro de la luna. ¿Qué sabemos de Foster? Sabemos que ha hecho torres, que ha hecho aeropuertos a lo largo del mundo. Pero, ¿qué sabemos de sus errores? Es por lo menos el diseño del Harman Hotel. En Las Vegas tenían la idea de construir pues, un super hotel de lujo, 49 pisos, presupuesto $4.000 millones. Ahora, lo interesante de este proyecto son los involucrados, los participantes. ¿Okay? Tenemos Norman Foster,
uno de los arquitectos más famosos del mundo, por ejemplo, responsable por el Freedom Tower. ¿Qué sabes tú de sus fallas? Aquí te van algunas. El Ayuntamiento de Londres. Una estructura redonda con paredes de cristal. Este armadillo tiene tantas ventanas y de tan difícil acceso que limpiarlas cuesta al año 3.5 millones de pesos. Y eso, que no es un edificio tan amplio. Piensa que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México tendría 100 veces más espacio, todo cubierto de cristal. ¿Cuánto nos costaría a los mexicanos limpiar ese edificio? La Biblioteca Filológica de la Universidad Libre de Berlín, con una cúpula también de cristal. Resulta que a los 4 años de inaugurada, los empaques de las ventanas ya se habían desgastado y provocaron unas goteras dignas del metro de la Ciudad de México. El caso es que para cambiarlas al año tiene un costo de 1.3 millones de pesos. ¿Qué podría pasar en el aeropuerto de la Ciudad de México? El Puente del Milenio en Londres. Esta obra tuvo que ser cerrada apenas 3 días después de ser inaugurada porque al paso de la gente provocaba un balanceo de hasta 20 centímetros que podía provocar su caída. Tuvieron que pasar 2 años de obras extras para que pudiera ser reabierta. La Torre Amon en Las Vegas, que fue destruida antes incluso de ser inaugurada. De hecho, solo eso es el Harman Hotel de verdad. Entonces alcanzaron 28 pisos, pero gastaron 8.5 mil millones de dólares, que es más del doble del presupuesto, y lo terminaron en el año 2012. Debía convertirse en uno de los hoteles más lujosos de Las Vegas, con 49 pisos, pero cuando llevaban 15 se dieron cuenta que la estructura era tan mala que solo decidieron hacer 25, pero ahí no acaba la historia. Un reporte de ingenieros demostró que la torre podía hundirse en caso de sismos, por lo que decidieron pararla y desarmarla pieza por pieza. Lo interesante es, hasta el día de hoy, ni una persona ha dormido ni una noche en este hotel. Las Vegas es un área con riesgo de terremoto, actividad sísmica, y ese hotel no fue seguro para terremotos. Tal parece que a Foster se le olvidó que en Las Vegas hay terremotos. Es un ejemplo cómo no hacerlo. Hundimientos, terremotos, ¿a qué me recuerda eso? Al lago de Texcoco, donde Peña quisiera hacer el nuevo aeropuerto. Asentar y se va a construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. 1,5 millones de esos hay que por pista para poder drenar, para desecar completamente. Aquí es 50 centímetros, le van a meter otros 50 centímetros de tesontle, luego 1 metro de basalto, 2 metros de basalto, dejar que se exprima completamente, quitar el basalto y hacer la... Esa es la mecánica de cimentación. El Pilón, la tienda de Apple en Chicago. Resulta que en la fachada se acumulaba tanta nieve y tanto hielo que podía caerles encima a los peatones que pasaban. Este problema no es tan grave, pero demuestra que no se tomaron en cuenta las condiciones climatológicas del lugar donde se construía. Entonces, todo parece indicar que los bellos diseños de Foster olvidan los pequeños detalles, desde limpiar las ventanas hasta cuestiones climáticas. ¿De verdad queremos un diseño así para un aeropuerto construido sobre un lago, con riesgo de inundación, con riesgos de sismos? ¿Para qué? ¿Para demostrarle al mundo que podemos tener un diseño como en Londres o Berlín? Y no hablo ni siquiera del ecocidio que sería el ICM en Texcoco. Entiendo que grupos de mucho poder financiero tengan intereses en la construcción en Texcoco. Ustedes invirtieron y es su dinero. Bueno, y de las afores de todos nosotros. Primero, ¿podría especificar del dinero que metió Grupo Financiero en Bursa, cuánto fue el dinero de la familia o dinero personal y cuánto fue dinero de inversionistas? Cero. Bueno, okay. No cero, creo que directamente cero. ¿Sí? Okay. Pero metió dinero la CIFORE, metió dinero el Fondo de Pensiones de las empresas, de Telmex, de otras, metió dinero las sociedades de inversión, metió dinero las de inversión de acciones y de las de renta fija, y seguros metió para cubrir a sus, ¿cómo se dice?
sus pensionados, a sus asegurados. Entonces, indirectamente, sí, directamente de que las personas, yo creo que nadie metió, ¿verdad? Ninguno de nosotros, personalmente. Okay. ¿Y van a especificar cuánto fue de cada, fuente? O sea, ¿cuánto fue de la Afore, cuánto fue de...? Pues yo creo, no sé si es obligación, a lo mejor a la bancaria se le dice, ¿no? No es obligación. ¿Al público dices tú? Sí. ¿Por qué? Pero México es un país con grandes carencias y tenemos que ser racionales. ¿De verdad hay una sola persona en la Tierra que crea que pagarle una fortuna a un arquitecto controversial británico para construir un aeropuerto así nos va a impulsar al primer mundo? Podemos ver el futuro. Es en México. Los patitos se van a mudar un poco más hacia el sur para evitar el riesgo aviar, junto con las garzas y muchas aves, que se les va a llevar para allá. No se les va a mandar un oficio, es muy fácil. Se pone el alimento por allá, se ponen pues espantapájaros, que hace que los pájaros, que no son pendejos como algunos que yo sí conozco, que no se acerquen y se van. Que hace que los pájaros, que no son pendejos como algunos que yo sí conozco, que no se acerquen y se van. Bueno. ¡Pero qué imbécil! Bueno, ahí tienen. Escucharon ustedes, recordaron la participación de el presidente Enrique Peña Nieto y luego este ingeniero, ¿no? De que dice que conoce a algunos pendejos, nada más que ignora que pues él no se reconoce como tal. O sea, pongan espantapájaros, hombre, para que no lleguen las palomas. Por favor, Chucho Nader, todos los de aquí en sus municipios, los que tienen el problema de las palomas, háganle caso a este sabio, pongan espantapájaros ahí en las plazas públicas para que no los dañen con el excremento, para que los ahuyente. Miren, nada más descubrió el hilo negro ¿cómo se llama? Ingeniero de esa obra del Naim. Vean ustedes qué calidad, qué explicaciones y en qué nivel profesional y psicológico se encuentran. De veras, este ingeniero es un lactante, ustedes me entienden, no quise decirlo con estilo, con propiedad en el lenguaje, pero es un súper lactante. Le queda la canción de, bueno, ya lo voy a decir, esa canción de un gran grupo súper mamón, ¿sí? Pero en fin, y realmente a lo mejor pudo haber resultado una lactancia muy costosa esta gran construcción del aeropuerto en Texcoco. Vean ustedes que la doctora Carrión Freire del Centro de Geociencias de la UNAM planteó que dada la estructura lacustre del subsuelo en Texcoco, no es una zona apta para la construcción de un proyecto de esa magnitud. Se requiere que sea un suelo sólido como el que hay en Santa Lucía, muy lejos de ahí, con otras características. Este estudio fue dado a conocer en las redes sociales de la UNAM, hecho público en internet, de ahí lo tomó también y lo mencionó Andrés Manuel López Obrador, y curiosamente después lo baja supongo yo que esta sí es su posición de un muy personal de su servidor, pues como que la amagaron, la amenazaron y pues lo bajaron de ahí, pero existen los anteriores como el que ya les había mencionado de Diamant, ¿sí? No reúne las características, se pagó todo para que se aprobara y para que se hicieran mucho más ricos quienes ya eran ricos y que los pobres siguiéramos pagándole, ¿sí?, sus excentricidades a estos mega millonarios. Entonces queda aquí, usted es el juez que cuenta, ¿sí?, más que los de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Ya ven a Medina Mora y al otro que acaban de correr, como otros tantos. ¿Se los acuerdan? Se los dije que iban a correr a unos 3, 4 más, ya tenían ahí los expedientes. Bueno, todavía sigue por ahí la guadaña, van a caer más. ¿Por qué? Porque la corrupción está en todas partes. ¿Y qué tiene que ver
esto de la Suprema Corte con este tema que estamos tratando? Bueno, los amparos que están metidos ahí realmente por el empresario X, que pues por ahí se esconde, aunque dice que es él, con una organización civil, supuestamente, pero que es de empresarios, contra la corrupción y la impunidad. O sea, ahora el diablo se viste de monja, ¿sí? Eso es lo que yo pondría ahí, un meme, ¿no? O sea, una monja con su crucifijo, la Biblia en la otra mano, pero con la cara del empresario, el industrial X. Esta es la realidad de lo que está sucediendo, de lo que está aconteciendo en esto que se llama la Cuarta Transformación. Cosas que no se dicen, que ya no se quieren recordar, simplemente se trata de seguir poniendo obstáculos con esos amparos promovidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues ya se les están cayendo, entonces se les van a caer también esos amparos, y definitivamente lo más seguro es que se construya el aeropuerto en Santa Lucía. Yo soy Oscar Ramón Castañeda Montemayor, su amigo de siempre. Los invitamos al programa de mañana de mi socio Mauricio Fernández Díaz y Reina Luisa Villafuerte, que les mandan un abrazo, muchos saludos, y aquí darle las gracias por la ayuda para recabar la información a Aide Guadalupe García García, a Ramón Tantima, a Chuy Bravo y a todos los demás excelentes miembros de este equipo que no pueden aparecer aquí frente a ustedes. A nombre de ellos yo les mando un abrazo, diviértanse por mí, me toca trabajar, tengo que estudiar un tema, una investigación más para tenerlos a ustedes contentos y seguir contando con su preferencia. Diviértanse sano, nos vemos el lunes, si Dios lo permite. Gracias, buenas noches.